Los teléfonos celulares. ¿Cuántas discusiones se genera sobre el uso de los teléfonos celulares en niños y en jóvenes? Está representando un problema en las casas, en los colegios, y entonces por eso vamos a hablar de ello. Primero, sin sobredimensionar ni exagerar el problema. Hay que entender que hoy el teléfono celular es un medio de comunicación muy diferente a como lo era antes. Hoy la necesidad de estar conectados y la necesidad de la inmediatez está presente. Entonces un teléfono celular resuelve muchas cosas. Un mensaje puede ser contestado en pocos segundos. En pocos segundos se puede tener una videollamada con alguien. Se pueden generar fotografías del momento y conservar un recuerdo. Es decir, hoy el celular es una herramienta de mucha utilidad para la sociedad en la que vivimos. Pero lo vamos a ver desde un ángulo formativo porque si está representando dificultades, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Por eso voy a hablar de algunos puntos. Y el primero justamente es ese. A ver, ¿por qué es un problema? ¿Por qué el teléfono celular está siendo un problema? ¿Por qué el uso del celular genera tantas dificultades? Primero, pues hay que saber si está causando peleas. Muchas veces está causando peleas el uso del teléfono celular porque no me haces caso por estar en el celular, porque no atiendes lo que tienes que atender por estar en el celular, porque no bajas a comer por estar en el celular, y entonces allí ya está habiendo un problema. Si el joven está dejando de hacer cosas solo por estar en el celular, es un problema. Oye, estoy hablándote y no me estás haciendo caso porque estás metido en el celular. Oye, tenías que haber hecho tu tarea y no la hiciste porque estás metido en el celular. Esos van siendo problemas que hay que atender. Hay que recordar que lo que nosotros queremos en una persona es que se forme integralmente. ¿Qué quiere decir? Que claro, puede desarrollar las herramientas digitales que ellos quieran y además el celular acaba siendo un elemento ahora de socialización, pero eso no es sinónimo de dejar de hacer otras cosas que son importantes también para su formación. Tiene que haber momentos de lectura, tiene que haber momentos de ejercicio, tiene que haber momentos de escritura, tiene que haber momentos de revisión de otros materiales, tiene que haber momentos de socializar, de diálogo con otras personas. Y entonces, si no se están logrando tener estos momentos, quiere decir que el uso del celular no está siendo el adecuado. Por eso, primero identifiquemos por qué es un problema y hay que ver específicamente en el caso de su familia, en el caso del menor en el que usted esté pensando, por qué se está convirtiendo en un problema. Porque a partir de ahí es que se va a empezar a generar el diálogo y se puede pensar en las estrategias que se van a ir poniendo. Ahora, como punto muy importante, punto siguiente, es saber si el problema está siendo exclusivo en el menor, si está siendo exclusivo en los hijos, porque yo no le puedo pedir a un hijo que deje el celular porque necesito que me ponga atención y cuando estemos platicando que yo como adulto sea quien está usando el celular. Y a veces hemos caído en esto sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo mismo de pronto, sin darme cuenta, estoy muy al pendiente del celular y de pronto cuando vibra, cuando suena, ya volteo a ver el celular y me olvido de lo que estaba haciendo. Y ese es un peligro. Como adultos le estamos dando uso al celular en situaciones de riesgo como cuando manejamos un automóvil, como cuando estamos atendiendo en el trabajo algo, nos distraemos con el celular, es decir, el celular está siendo un distractor para los adultos y entonces, si el problema lo estoy viendo en el menor, también tengo que evaluar de qué manera estoy siendo yo parte del problema. Ahora, eh, ¿qué celular le compro, por ejemplo? Si el problema está siendo que el niño se está distrayendo mucho con el celular, también tengo que saber que a veces yo como adulto participo porque le compro el celular más caro. Y la verdad es que el celular más caro acaba siendo un tema de estatus social, ni siquiera es tanto de funcionalidad o de necesidad por tener ese celular, acaba siendo estatus social. Entonces, habría que ver si como adulto no también estoy contribuyendo al problema desde allí. O por ejemplo, sé que en la escuela está prohibido, sé que está en clases y yo mismo como adulto le escribo a mi hijo mientras está en la escuela, le llamo. He sido testigo de muchas veces de que los niños están hablando por teléfono y es con su mamá o con su papá cuando están en un horario escolar. Entonces esto como que no tiene mucha lógica. Si de verdad quiero apoyar a que aprenda a usar el celular en los momentos en los que lo tiene que usar, ¿por qué entonces yo contribuyo con este tipo de acciones para que no cumpla con esa regla? Eh, Ahora, hay veces que también a los niños, a los pequeños, se les da un teléfono, ya sea celular o una tableta para entretenerlos.
Cuando los adultos queremos que estén quietos, desde chiquitos les estamos dando el celular para que jueguen, para que entren en alguna aplicación. Y eso tampoco es muy congruente. Hay que revisar que desde allí estamos cometiendo una falta. Si queremos de verdad que el celular tenga una funcionalidad y no nos represente un problema, entonces pasaremos al punto siguiente, que es tener acuerdos y reglas. No nos den miedo las reglas, hay que reglamentar las cosas. Las reglas quiere decir que hay que identificar cuáles son las acciones que no se deben cometer y si se cometen o quien las cometa debe tener una consecuencia. Entonces, que no nos dé temor. El celular es un tema de mucha discusión actualmente entre los jóvenes, entre los niños, con sus papás, con sus mamás, pero que no nos dé miedo poner una consecuencia. Y aquí doy algunas ideas para las reglas que se tienen que poner en el uso del celular. Primero, ¿a qué edad conviene darle un celular a un niño? Y una vez que se le da, cuál va a ser el uso que va a tener de ese teléfono. Yo creo que un niño pequeño no debería tener razón para tener un celular. Si acaso un celular en casa, para que desde allí con la supervisión de los padres lo pueda utilizar en un horario determinado. Pero un niño de primaria no tendría por qué estar cargando un celular. Muchas veces los papás dicen, es que es muy importante estar en contacto con mi hijo. Si su hijo está en la escuela y usted necesita estar en contacto con él, usted puede llamar a la escuela para saber qué está pasando o darle algún recado, pero el hijo no necesita traer un celular. Yo creo que no hay una necesidad del celular. Ya conforme van creciendo, la necesidad va cambiando. Probablemente ya el hijo se va a la casa de un amigo, se va a ir a una fiesta y entonces allí probablemente sí sea más viable este argumento de la necesidad de tener un celular. Pero aquí viene otra cosa. Ok, si ya le estoy dando un celular, ¿cuánto tiempo puede utilizar este celular? ¿En qué momentos lo puede usar? Hoy un problema que se está teniendo con el uso de celulares es que se utilizan en la noche. A medianoche los niños todavía están metidos en el teléfono celular, no duermen bien, llegan a la escuela con sueño, no alcanzan a comprender bien, y entonces se hace este problema de bola de nieve a partir de algo que surge por una falta de reglamentación. Si vas a tener un celular, por ejemplo, hasta cierta edad, llega un horario en el que el celular se tiene que quedar en un lugar de la casa resguardado y entonces todo el mundo se va a dormir. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, porque tenemos que reglamentar eso. ¿Qué aplicaciones van a tener en su celular o qué candados deben tener? Cuando damos un celular debemos ser lo suficientemente responsables como para conocer los temas de seguridad que debe tener. Por ejemplo, el uso de una red social. ¿Sabemos cuál es el correcto uso de una red social? ¿Sabemos cuáles son los riesgos que existen de las redes sociales? ¿Cómo vamos a estar al pendiente del uso que le va a dar de la red social? Y en función de eso es que vamos a nosotros poner las reglas. No podemos dar toda la libertad en el uso del celular a un joven sabiendo que tiene acceso a todo. Un joven con un celular tiene acceso absolutamente a todo, desde materiales que no debería ver por su edad, ya sean de violencia o de alguna otra índole, hasta cosas como tener contacto con quien sea, incluso gente que no conoce el mismo menor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo vamos a reglamentar? Si es menor de edad, habría que dialogar. Si no es válido, también que si yo le estoy dando el celular y yo le estoy pagando el celular, yo pueda hacer revisiones de ese celular. Y eso se platica desde que se le entrega el celular. Por ejemplo, a ver, te voy a dar este celular, pero cada semana yo tengo derecho a revisarlo cuando yo quiera, por ejemplo, 1 o 2 veces por semana, o simplemente cuando yo te diga, me tienes que entregar ese celular y yo puedo ver qué uso le estás dando. Porque si estás enviando imágenes que no debe enviar una persona de tu edad, porque si estás teniendo contacto con personas adultas que yo no conozco, entonces quiere decir que estás haciendo mal uso de esa libertad que implica tener un teléfono celular. Por eso es muy importante poner las reglas. Antes de entregar un celular tendrían que dialogarse estas reglas y no caer en chantajes ni en berrinches de un niño que nos pueda de pronto hacer sentir culpable o hacer sentir mal porque no le damos un teléfono, siendo que quizás todos sus compañeros ya tienen un teléfono. No importa si ya todos lo tienen. Cada decisión se toma en familia y cada decisión se toma en función de la realidad que se vive en el hogar. Por eso, no nos vayamos en esa línea, con ese argumento, y pongamos las reglas y determinemos si va a tener un teléfono celular,
cuál es el objetivo de que lo tenga y cómo se va a lograr ese objetivo. Es más, si el objetivo es lúdico, simplemente para que se divierta, para que le dé un uso meramente social, está bien, pero incluso ahí pongamos reglas. Y metámonos nosotros a investigar. No me refiero a que estemos junto a ellos, pero sí, si están usando algunas aplicaciones, ¿cuál es el sentido de esas aplicaciones? ¿Cuáles son los riesgos de esas aplicaciones? Por ejemplo, como padres, como educadores, tenemos que saber que si los jóvenes están usando tal o cual aplicación que está de moda, ok, ¿para qué sirve esa aplicación? ¿Quién la usa? ¿Cómo se usa? ¿Quiénes pueden tener acceso a ella? ¿Cuáles son los candados de privacidad que se tienen para que nosotros podamos estar al pendiente y evitar esos riesgos? Lo que es un hecho es que el uso del teléfono celular tiene que ser en función de las decisiones que también tomen los adultos. No se le puede dar toda la libertad porque, como en muchos otros casos, como en muchas otras acciones, el joven todavía o el niño no identifica cuáles son los riesgos o cuáles son las consecuencias de un acto. Por eso es muy importante estar muy al pendiente y que ante el uso del teléfono celular lo podamos convertir de verdad en una herramienta de comunicación, incluso hasta de aprendizaje, y no que se nos vuelva un problema del día a día estar discutiendo por el mal uso que se le da al teléfono celular. Como este, estoy subiendo muchos otros videos en mi canal de YouTube al que les invito a suscribirse. Son temas que pueden ser de interés para maestras, maestros, papás, mamás, y espero que les puedan servir. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Les invito nuevamente a suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.